Imagina un mundo donde la oscuridad se esconde tras una sonrisa, donde la confianza se convierte en una trampa mortal. Esta es la historia de Javed Iqbal, un hombre que aterrorizó Pakistán con crímenes tan horrendos que aún hoy estremecen al mundo. ¿Cómo pudo alguien cometer actos tan inhumanos? ¿Y qué revela su caso sobre los límites del mal? Prepárate para adentrarte en una de las historias más perturbadoras de la historia criminal. Esto es lo que nunca olvidarás. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Javed Iqbal nació en 1956 en Lahore, Pakistán, en el seno de una familia de clase media. Era el sexto de 8 hijos, de un empresario relativamente exitoso, lo que le permitió crecer en un entorno económicamente estable. Sin embargo, desde una edad temprana, Iqbal mostró signos de comportamiento problemático, aunque no había indicios claros de la monstruosidad que revelaría más tarde. Quienes lo conocieron lo describían como un niño solitario y retraído, con dificultades para relacionarse con los demás. Durante su juventud asistió al Government Islamia College, donde era conocido como un estudiante promedio. No destacaba académicamente ni socialmente, pero tampoco llamaba la atención por comportamientos extremos. Sin embargo, en 1978, mientras aún era estudiante, Iqbal dio un paso inusual para alguien de su edad. Abrió un negocio dedicado a la remodelación de acero. Este emprendimiento, aunque modesto, demostraba cierta iniciativa y ambición por parte de Iqbal. Vivía en una villa que su padre le había comprado en el barrio de Shadbagh, en Lahore, junto a sus hermanos. A simple vista, su vida parecía la de un joven común, con aspiraciones y un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad se escondía una personalidad cada vez más errática y problemática. A medida que crecía, su comportamiento se volvió más impredecible. Tuvo dificultades para mantener relaciones estables, y aunque provenía de una familia respetable, luchó por encontrar su lugar en el mundo. Después de abandonar la escuela, intentó mantener empleos, pero ninguno parecía durar mucho tiempo. Esta inestabilidad laboral y emocional lo llevó a un aislamiento cada vez mayor. Aunque no hay evidencia concluyente de que Iqbal sufriera de alguna enfermedad mental diagnosticada, muchos especulan que padecía trastornos de personalidad que contribuyeron a sus acciones posteriores. En sus 20 años, Javed Iqbal se sumergió en el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, así como en otros escritos religiosos, mientras dedicaba su tiempo a ayudar a los más necesitados, especialmente a niños abandonados o de la calle. Esta etapa de su vida lo presentaba como un protector de menores. Les proporcionaba alimentos, dinero e incluso adaptó salones de juegos con aire acondicionado para su entretenimiento. Sin embargo, detrás de estos gestos de caridad se escondía un depredador sexual que actuaba sin levantar sospechas. A pesar de la presión familiar para que se casara, Iqbal contrajo matrimonio con una adolescente de 17 años, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, su esposa lo abandonó 2 años después, acusándolo de sodomizar a un niño de la calle, aunque estas acusaciones no fueron tomadas en serio. Tras ser sorprendido por el padre de la víctima, Iqbal huyó, pero fue capturado por la policía. Aunque fue acusado de abuso de menores, salió en libertad después de que su familia pagara una multa. Este patrón se repitió en otros casos, donde Iqbal evitó la cárcel gracias al dinero que heredó tras la muerte de su padre. El 17 de septiembre de 1998, Iqbal y uno de sus jóvenes empleados sufrieron una brutal paliza por parte de un grupo de menores que le dejaron graves secuelas físicas, incluyendo fracturas de cráneo, mandíbula y columna vertebral. Pronto, a finales de la década de 1990, la ciudad de Lahore, Pakistán, fue testigo de una ola de desapariciones de niños que dejó a las familias desesperadas y a las autoridades sin respuestas. Las víctimas, en su mayoría niños fugitivos y huérfanos que vivían en las calles, desaparecían sin dejar rastro. Las familias, muchas de ellas de escasos recursos, clamaban por justicia, pero la policía no lograba encontrar pistas sólidas.
El caso tomó un giro espeluznante en diciembre de 1999, cuando Javed Iqbal, entonces de 43 años, envió una carta a un periódico local y a la policía confesando haber asesinado a 100 niños. En la carta, Iqbal describía con detalle macabro cómo había cometido los crímenes. Explicaba que atraía a los niños de la calle, ofreciéndoles dinero, comida o refugio. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a su apartamento en Shadbagh, donde los drogaba y los asesinaba. Después de estrangularlos, desmembraba sus cuerpos y los disolvía en ácido para deshacerse de las pruebas. Sin embargo, no se deshacía de todo. Guardaba la ropa de las víctimas como trofeos, un acto que reflejaba su deseo de conservar un recuerdo de sus crímenes. Lo más impactante es que tenía 3 cómplices adolescentes. La policía, inicialmente incrédula, allanó el apartamento de Iqbal y encontró pruebas escalofriantes que corroboraban su confesión. Entre los hallazgos había ropa de niños, fotografías de las víctimas, una cadena que usaba para estrangularlos y recipientes con restos humanos parcialmente disueltos en ácido. Las paredes y el suelo del apartamento estaban manchados de sangre y los objetos encontrados estaban meticulosamente etiquetados con notas escritas a mano. También mencionaba que había guardado la ropa de las víctimas como trofeos. Incluso había realizado fotografías. Iqbal incluso dejó una nota en la que afirmaba que había dejado los restos humanos a propósito para que las autoridades los encontraran. 4 adolescentes cómplices, quienes habían compartido el piso de 3 habitaciones de Iqbal Lumair, fueron detenidos. Días después, uno de ellos murió bajo custodia policial y una autopsia sugirió que se había utilizado la fuerza en su contra, pero el informe oficial señaló que, supuestamente, saltó desde una ventana. El nivel de organización y premeditación en sus crímenes era aterrador. Iqbal llevaba un registro detallado de sus víctimas, incluyendo sus nombres, edades y las fechas en que habían sido asesinadas. Este meticuloso seguimiento de sus crímenes demostraba que no era un criminal impulsivo, sino alguien que planeaba sus acciones con frialdad y precisión. Al día siguiente, el depredador se presentó en la comisaría y confesó todo lo que había hecho. Lo hizo con una frialdad inquietante, sonriendo con satisfacción y describiendo cada detalle sin inmutarse. No temo a la muerte, declaró, consciente de la condena que le esperaba. El motivo de Iqbal para cometer estos crímenes era tan perturbador como sus acciones. En su carta reveló que su furia había sido desencadenada por una injusticia que percibió a manos de la policía de Lahore. En la década de 1990, Iqbal había sido arrestado por cargos relacionados con la sodomía de un joven fugitivo, aunque nunca se presentaron cargos formales en su contra. Durante su arresto, su madre, quien lo acompañaba, fue obligada a presenciar su humillación. El trauma de ese momento, según Iqbal, la llevó a sufrir un infarto fatal. Iqbal afirmó que, como venganza, decidió hacer llorar a 100 madres por la pérdida de sus hijos, tal como su madre había llorado por él antes de morir. Este razonamiento retorcido y lleno de odio revelaba una mente profundamente perturbada, incapaz de procesar su dolor de manera saludable y, en cambio, canalizándolo hacia una violencia inimaginable. El caso de Javed Iqbal llegó a su clímax con un juicio que capturó la atención de todo Pakistán. Después de un mes de evadir a las autoridades, Iqbal finalmente se entregó el 30 de diciembre de 1999 en las oficinas del periódico Daily Jang. En una maniobra calculada, afirmó que se había rendido al periódico porque temía por su vida, creyendo que la policía lo mataría si lo capturaba directamente. Su arresto marcó el inicio de un proceso judicial que sería recordado como uno de los más impactantes en la historia del país. El juicio de Javed Iqbal fue un evento mediático sin precedentes. Las familias de las víctimas, devastadas por la pérdida de sus hijos, exigían justicia con una intensidad que resonaba en todo Pakistán. Durante el proceso, Iqbal mostró poco o ningún remordimiento por sus acciones, lo que solo exacerbó la indignación pública. Su frialdad y falta de empatía hacia las familias de las víctimas reforzaron la imagen de un hombre completamente deshumanizado.
En el año 2000, después de un juicio que expuso los horrores de sus crímenes, Javed Iqbal fue declarado culpable de 100 cargos de asesinato. El juez, en un intento por reflejar la brutalidad de sus actos, dictó una sentencia que buscaba ser tan impactante como los crímenes mismos. Serás estrangulado hasta la muerte, delante de los padres cuyos hijos mataste. Tu cuerpo será cortado en 100 pedazos y puesto en ácido, de la misma manera que mataste a los niños. Esta sentencia, aunque simbólica en su crueldad, fue controvertida. El ministro del Interior, Moinuddin Haider, recordó que Pakistán es signatario de la Comisión de Derechos Humanos, lo que hacía que tal castigo fuera incompatible con las normas internacionales. Incluso el Consejo de Ideología Islámica revocó el veredicto, argumentando que profanar el cadáver de un condenado iba en contra de las enseñanzas islámicas. En su lugar se le impuso una pena de 700 años de prisión. Respecto a sus cómplices, uno de ellos también fue condenado a la pena capital, mientras que los otros dos recibieron sentencias de 182 y 63 años de cárcel, respectivamente. 4 días después de confirmarse la sentencia, el 8 de octubre de 2001, Javed y uno de sus colaboradores aparecieron muertos en sus celdas de la prisión de Kot Lakhpat. Aparentemente se habían ahorcado con las sábanas, pero las autopsias posteriores revelaron que sus cuerpos presentaban múltiples golpes. A pesar de estas evidencias, las muertes fueron oficialmente catalogadas como suicidios, dejando un manto de sospecha y misterio sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Algunos creen que Iqbal pudo haber sido asesinado, ya sea por otros reclusos o por personas dentro del sistema que buscaban venganza. Otros sugieren que su muerte fue el resultado de un pacto entre los cómplices para evitar un destino peor. Sin embargo, la verdad completa nunca se ha esclarecido y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. ¿Fue su muerte un acto de justicia divina, un escape cobarde o algo más siniestro? Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte, así como darle like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos.